Bueno, les agradezco a todos los participantes de este webinar y a mis colegas que van a exponer en nombre del grupo de investigación de INTESEN de la UTN Regional Avellaneda. Este webinar se deriva de un proyecto de investigación que desarrollamos interfacultades con colegas de otras regionales de UTN que ya van a presentarse. Si no me conocen, mi nombre es María Cristina Canovel y dirijo el grupo de investigación INTESEN. Y estoy en el proyecto de investigación y desarrollo junto con mis colegas de otras regionales de UTN. Bueno, entonces hablo yo. ¿Cómo no? Yo soy Jorge Paruelo, bueno, eso ya supongo que lo saben porque dice ahí en el cartelito. Soy de la Regional Buenos Aires, de la UTN, también de la UBA, pero eso es al margen. Soy de la Regional Buenos Aires y también soy parte del proyecto de investigación sobre, básicamente sobre modelización en la enseñanza, que es un poco de lo que vamos a hablar por la invitación que nos hizo Cristina a que participemos de estas webinars que ella organiza, ¿no? De paso le agradezco que nos haya tenido, más allá de que ella participa del proyecto, es bueno que nos haya tenido en cuenta para presentar en qué estamos trabajando de algún modo y cómo podemos bajar a tierra eso que estamos trabajando en cuestiones de enseñanza. Bajar a tierra es bajar al aula, básicamente, ¿no? Pero las dejo a los demás que se presenten en el orden que quieran. Bueno, si quieren me presento solo porque sería breve, como dijo Jorge, se ve el nombre, Silvina. También trabajo junto con Jorge en la Facultad Regional de Buenos Aires y bueno, y participo de este proyecto acerca de la modelización con los otros profesores. Bueno, que en realidad justo los demás sí son de otras regionales, por eso decía quizás lo mío era más breve. Bueno, yo soy Cecilia Pulsoni, soy de la Facultad Regional Rafaela, la provincia de Santa Fe, y bueno, también integro este proyecto y bueno, vamos a contar algo de de nuestra experiencia dentro de la enseñanza basada en la modelización. Bueno, hola, yo soy Susana Juanto de la Facultad Regional La Plata, también integro este proyecto y trabajo en el grupo IEC en la regional y le agradezco también a Cristina la invitación. Y se nos acabaron. Sí, ya está. Bueno, excepto Lorena, que quiera Lorena también es parte del grupo, aunque no en esta presentación no va a participar expresamente, pero es parte del grupo también. Y Mariana que está, pero no está. Está aquí. Mariana, La vemos. ¿está Mariana? No la vemos, pero está. Volvió Mariana. Ah, Mariana, ahí se ve un cuadradito. En esto que parecen sesiones de espiritismo, podemos decir Mariana está entre nosotros. Claro. Sí, estoy acá. Ahí está. Estamos de apoyo. Sí, me está dando instrucciones, así que ya, por eso me di cuenta que estaba Mariana otra vez. Bueno, no sé, vos dirás, Cristina, si querés que empecemos. Sí, yo creo que sí. Sí. Entonces paso a compartir, porque la idea es un poco contarles en qué trabajamos y un poquito contestar la pregunta. A ver si se ve ahí. Perfecto. ¿Se ve perfecto? Bueno, la idea de la charla era esa, un poco, modelos y modelización para enseñar ciencias. Es un poco grandilocuente la pregunta de si es posible o muy sencilla.
la idea es que uno puede responder esa pregunta diciendo, sí, sin dudas es posible, porque es posible enseñar cualquier cosa. En todo caso, dificultad es si es posible hacerlo en las condiciones que tenemos actualmente en las facultades, si hay algún posible camino para hacerlo de una manera que sea eficiente en la formación de estudiantes de ingeniería, pero básicamente de carreras científico-tecnológicas. Voy a contar un poquito un marco de todo esto, un marco que trabajamos en el proyecto. El proyecto, ese es el nombre del proyecto, y cuáles son las regionales involucradas en el proyecto. Por ahí es un poco largo el título, pero es básicamente trabajar la modelización en el aula y en nivel universitario. Es el nivel universitario, pero quiero decir que es muy fácil de trasladar al nivel medio, tanto que en nivel medio hay por lo menos en las orientaciones de bachillerato en física y matemática, hay un eje centrado en la modelización. Buena parte de las cosas que uno puede plantear se aplican a enseñanza media. Bueno, permítanme que me sitúe en lo que vamos a pensar un poco o a comentar. Hay 4 ítems ahí de ideas para empezar a pensar un poco esto de la modelización en la enseñanza. Un ítem es fundamentalmente de clarificación de conceptos. ¿De qué estamos pensando cuando pensamos en modelos? ¿Y de qué estamos pensando cuando pensamos en modelización? ¿A qué nos estamos refiriendo? El segundo ítem es cómo se puede llevar esto de la modelización a la enseñanza, es decir, de qué manera podemos enseñar modelización, y alguna acepción adicional que es usar la modelización para enseñar modelos. Sobre eso comentamos más adelante. ¿Por qué vale la pena enseñar modelización en carreras científico-tecnológicas? Y en todo caso, si hay algunas variantes posibles, algunas estrategias, caminos posibles para enseñarlo, sobre todo pensando en cómo comenzar el proceso de enseñanza de la modelización. Tal vez uno pensaría que cuando termina la carrera, cualquiera que se forme en carrera científico-tecnológica va a tener aprendida la idea de modelización, por lo menos la modelización tal como la vamos a describir ahora. Pero la pregunta es cómo empiezo a recorrer ese camino. Así que voy a empezar charlando un poquito sobre el tema modelos, qué entendemos por modelo y qué entendemos por modelización. O tal vez me voy a restringir un poquito, porque definir qué cosa es un modelo es una cosa muy compleja. De hecho, es una palabra que tiene múltiples significados. Algunos son fáciles de descartar, porque obviamente no nos estamos refiriendo ni a Pampita, ni a Iván de Pineda, o cualquier otra persona que es modelo. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, en todo caso, algo, una representación que uno genera de alguna otra cosa. Un objeto, uno puede hacer un modelo a escala de un avión, es un modelo, o un fenómeno que uno modela con un objetivo específico. El fenómeno puede ser un proceso también. Quiero decir, hay cosas muy simples que uno puede modelar. El
trayecto para hacer las compras de manera de optimizar el tiempo, por ejemplo. Entonces uno en la cabeza se arma un modelo de cómo va a recorrer los distintos negocios del barrio para hacer las compras en un determinado momento, de manera de utilizar la menor cantidad de tiempo. Eso sería un ejemplo de un modelo muy simple, no estamos hablando de un modelo sofisticado, científico, de los que podemos enseñar en la universidad, pero sí es un modelo en sí. Y a veces lleva su tiempo armar el modelo más conveniente. Pero ese ejemplo me sirve para avanzar sobre otras características de lo que es un modelo. Obviamente el modelo me sirve para responder preguntas. Hay un para del modelo. Si yo me armo el modelo que quiero recorrer, un modelo para recorrer los negocios y hacer las compras, para optimizar el tiempo es una cosa. Pues mi objetivo es un modelo que me permita tardar la menor cantidad de tiempo posible. Pero si me lo armo para cargar la menor cantidad de peso, o sea, recorrer el trayecto cargando la menor cantidad de peso, pues entonces a lo mejor el trayecto que yo tengo que recorrer es distinto. Y ahí se evidencia la idea de que los modelos no son modelos en sí mismos, sino modelos para algún fin determinado. Si uno lo lleva esto a cuestiones científico-tecnológicas, uno puede pensar en modelos pensados para explicar determinados fenómenos, modelos pensados para predecir, modelos pensados para optimizar ciertas situaciones, modelos pensados para tomar decisiones sobre determinadas situaciones. Hay un montón de paras que uno puede dar para qué voy a formular el modelo, y seguramente el modelo que uno formule va a ser distinto según sea cada caso. Obviamente, cuando uno está pensando en la enseñanza, qué sé yo, si uno piensa en la enseñanza de la física, en la enseñanza de la química, va a enseñar, además de modelización, va a enseñar modelos en particular. El modelo del péndulo, el modelo de la molécula de benceno, va a enseñar modelos claramente, modelos ya desarrollados por la ciencia. Pero ahora vamos a ver que la modelización implica un poquito más que enseñar modelos. Una última característica del modelo, sin que esto quiera decir que hemos definido modelo ni que logramos definir nada, son características que son relevantes para lo que vamos a decir a continuación. Es que el modelo no es una representación literal, no está reflejando, no es un espejo, no es poner un espejo de cómo es el fenómeno. Cada vez que uno arma un modelo, uno recorta el fenómeno que está analizando en función del objetivo que tiene y hace una representación incompleta, no es exacta, generalmente hace simplificaciones cuando arma el modelo. El modelo de un péndulo es un hilo con algo colgando, el modelo más simple, no el modelo matemático. Pero cuando uno piensa después el modelo matemático del péndulo, uno empieza a hacer simplificaciones. Por ejemplo, uno empieza a pensar que inicialmente lo que está colgado del hilo es una masa puntual, es decir, no tiene dimensiones. Y uno piensa que el aire no afecta el recorrido del péndulo para armar ese primer modelo del péndulo. Todos estos tipos de simplificaciones o caracterizaciones de dónde puedo aplicar el modelo, de cómo voy a aplicar el modelo, son básicamente lo que nos dice que el modelo no es una copia de la realidad, sino una simplificación, una representación con algún fin determinado. ¿Y qué es la modelización ahora?
el otro concepto que queríamos marcar. Bueno, la modelización es un proceso usado en ciencia claramente, desarrollo científico-tecnológico, que es el proceso de generar modelos con algún fin determinado. Si el modelo me servía para explicar, para predecir, para tomar decisiones, bueno, la modelización tiene que ver con el desarrollo de los modelos. Y en todo caso, cómo los pongo a prueba. Ahí está más o menos simplificado una variante de lo que en general en la literatura se conoce como el ciclo de modelización. ¿Por qué un ciclo? Porque de alguna manera, cuando uno quiere modelizar, arranca de algún problema determinado. Un problema para el cual conviene formular uno o más modelos de manera de dar cuenta de ese problema. Ese problema puede ser, insisto, optimizar mi recorrido de compras, o puede ser explicar por qué el agua no sube más de 10 metros o 10,33 metros cuando uno absorbe a través de un tubo. El agua se frena ahí. Digamos, cuando uno toma en una bombilla, un mate que tenga una bombilla de 10,35 metros va a ser intomable, porque por más que uno chupe en la bombilla no va a salir nada. Y entonces tiene uno de esos y dice, ¿por qué esto no funciona? Ese problema, como con tanto otro problema, lleva a formularse un modelo. Un modelo que trate de dar cuenta de ese problema. Lo primero que uno se formula es un modelo mental, un modelo que uno tiene en la cabeza. Ese modelo mental tiene que poder ser representado para comunicarlo al resto. Una vez que uno lo representa, ya es un modelo compartido y un modelo que hay que evaluar. Evaluar si ese modelo resuelve el problema, si es consistente con otros modelos que uno tiene ya aceptados, si conviene mejorarlo porque el sistema de representación involucra gráficos, modelos concretos hechos en, no sé, en algún material como yeso o algo por el estilo, o también modelos matemáticos. El sistema de representación que entra a jugar ahí es la matemática, con lo cual tengo un modelo matemático. Una vez que uno consigue que ese modelo satisfaga medianamente bien lo que uno buscaba, pues tiene el modelo ese revisado que, por un lado, uno aplica para resolver el problema y por otro lado puede pensar en aplicarlo a nuevas cosas, otras situaciones en las que se puede aplicar el mismo modelo. Y la modelización en enseñanza ahora. ¿Cómo entra la modelización en enseñanza? Hay muchas acepciones de modelización en enseñanza en la literatura. Yo acá voy a dar dos que no son justamente las que después usaremos nosotros en los ejemplos. Pero una idea de modelización en la enseñanza es como progresión de modelos. La idea de avanzar en la enseñanza de modelos, sofisticando el modelo. Típico de la física cuando nos pone el sistema dinámico con masas puntuales, cuerdas inextensibles que no tienen masa, no hay rozamiento, un modelo muy simplificado. Y a medida que uno avanza en el aprendizaje, se van proponiendo modelos en donde empieza a aparecer rozamiento, empieza a aparecer la masa de la cuerda, empiezan a aparecer cuerpos extensos, se van sofisticando los modelos y uno tiene una progresión en ese aprendizaje de modelos. Esa es una manera de entender la modelización. Otra es una manera bastante común que la gente que no se ha metido mucho en el tema de modelización piensa que es lo que se pretende con modelización en enseñanza, que es llevar el ciclo completo a enseñarlo en el aula. Es decir, plantear el problema y lograr que los alumnos empiecen a formular el modelo que resuelva el problema, lo evalúen
y después puedan en todo caso aplicarlo, que adopten el sistema de representación conveniente. No estoy diciendo que eso no se pueda hacer. Lo que sí parece es un poco difícil de hacerlo al comienzo de una carrera universitaria, sobre todo teniendo en cuenta que no se vino trabajando la modelización de antes. ¿Y por qué no se puede hacer en todo caso desde el comienzo? Porque dentro de ese ciclo hay un montón de habilidades, destrezas que es necesario transmitirle a los alumnos, formas de pensamiento que requiere cada parte dentro de ese proceso. Y por eso hay otras variantes de modelización en enseñanza, que es involucrar prácticas, actividades de enseñanza que involucren no el ciclo completo, sino partes del ciclo. Una, dos o más partes del ciclo, según sea el caso. Construir modelos a partir de datos empíricos, trabajando sobre todo con el sistema de representación, testear modelos, una parte, lo que sería la evaluación, modificar la representación, es decir, utilizar otro sistema de representación buscando una mejora en ese sentido, comparar modelos, es decir, un modelo ya dado, pero compararlo y poder trabajar en la evaluación, modificar modelos conocidos para no tener que encarar la peor parte de todo el trabajo de modelización, que es básicamente encontrar cuáles son las variables convenientes y las constantes más útiles para desarrollar el modelo, y la reconstrucción de modelos ya existentes, que también es otra variante para enseñar la modelización. Avanzar en un camino un poquito más paulatino hacia esa modelización. Una última variante para modelización es pensarlo como un enfoque didáctico. Es decir, ya no estoy pensando en el aula, sino pensar que la modelización es un objetivo de enseñanza a largo plazo. Una competencia, diríamos. ¿Quiero que aprendan a modelizar los alumnos a lo largo de su carrera? Bueno, si yo tengo eso como eje, pensando en eso, voy a organizar cada parte de cada materia pensando en seleccionar los contenidos convenientes, la manera de abordarlos, organizando los contenidos. De la misma manera puedo también articular en función de tener la modelización como un eje de trabajo entre diferentes áreas o diferentes materias. Una cosa que es fácil de ver en la tecnológica, por lo menos, es articular lo que se llama la articulación horizontal entre las áreas básicas, que suele tener varias dificultades, esto de articular con matemática, con física, con química, con economía. Bueno, si uno toma la modelización como eje articulador, es decir, como un enfoque didáctico, uno puede armar una articulación mucho más llevadera en este sentido. Obviamente esto tiene que ver con el para qué enseñar modelización, así que yo le voy a dejar la voz cantante a Silvina, y después discutiremos algo más. Sí, bueno, en realidad como para completar algunas ideas de las que también ya había empezado a hablar Jorge, y antes de comentar también algunas experiencias, Jorge en una de las primeras diapositivas había puesto como 3, 4 ejes, en donde uno justamente hacía referencia a por qué enseñar la modelización. Y bueno, obviamente quizás la pregunta puede ser un poco amplia o podríamos tener muchas ideas acerca de por qué enseñar modelización. Nosotros un poco nos centramos también en la idea de que la modelización está íntimamente relacionada con el desarrollo de las competencias que queremos que alcancen los egresados. Podemos pensar en algunas competencias genéricas que sean específicas de carreras de ingeniería, pensando en que nosotros justo
trabajamos en la UTN, en distintas facultades, pero lo pensamos también incluso de una manera mucho más general, pensando en competencias que puedan alcanzar cualquier egresado de una carrera científico-tecnológica. Y justamente una de las ideas que aparece es la de concebir, diseñar y desarrollar proyectos, y se menciona explícitamente la capacidad de modelar el objeto de ese proyecto, con la idea de, bueno, poder analizar, poder simular, ensayar prototipos, etc. Así que bueno, esa fue un poco la idea de por qué enseñar modelización pensando en esas competencias genéricas, y lo que de alguna manera queríamos proponer, pensar juntos o reflexionar, era acerca de, como comentaba justo recién Jorge sobre el final de lo que estaba hablando, era esa idea de que, bueno, si uno quiere a largo plazo, pensando en competencias que apunten a la modelización, cómo empezar desde el comienzo de la carrera, cómo empezar incluso desde las primeras asignaturas, planteando el cómo ir adaptando o adecuando el tipo de propuestas que se pueden hacer si uno justamente comienza desde las primeras materias de la carrera. Y entonces también eso va un poco de la mano en la otra pregunta que había dejado Jorge al principio cuando hablaba de ciertos temas, que era, bueno, ¿cómo se puede enseñar la modelización? O nosotros agregamos esa idea de cómo podemos empezar al menos a enseñar la modelización, y justamente va de la mano como con la idea de, bueno, cómo se puede al menos empezar a aproximarnos a la idea de la modelización con algunas primeras actividades. Justamente lo que habíamos pensado era también que no todo tiene que ser, digamos, en unas primeras actividades que uno puede proponer, no tiene que apuntar a la construcción de un modelo propio, o no tiene por qué apuntar a que uno a través de la modelización desarrolle contenidos, que se puede en algún momento eso también lograr, pero ¿por qué no empezar a pensar algunas primeras actividades en las que quizás se puede modelizar a partir de haber ya desarrollado algún concepto? Se puede, por ejemplo, aplicar modelos que ya sean modelos conocidos, pero con la idea justamente de, como recién decía también él, comparar modelos, saber analizar el modelo, poder fundamentarlo, que desarrollen capacidades como de indagar, de fundamentar una respuesta, de saber expresar una idea que se haya analizado. Así que por eso, bueno, ahí también comentábamos lo de recurrir a modelos que ya sean conocidos, como una primera idea de ir aproximándonos a la idea de enseñar con actividades que apunten a la modelización. Y en esas actividades que uno va armando pensando en enseñar la modelización, aparece justamente la idea de utilizar, o que en la modelización se utilicen distintos tipos de recursos. En alguna bibliografía comentaban acerca de, por ejemplo, caracterizar esos recursos como recursos tecnológicos. Apunta justamente a, puede ser desde software matemáticos, pueden ser software que tenga que ver con la parte de búsqueda y todo lo que tenga que ver con análisis de datos. Recursos experimentales, por ejemplo, pensar en actividades que apunten a poder analizar una hipótesis. Recursos también históricos, se puede usar, por ejemplo, como una actividad, proponer o buscar, digamos, en la historia de la ciencia o de la matemática, distintos modelos, por ejemplo, comparar modelos a lo largo de la historia. También aparecen recursos de aplicación, que como comentábamos recién puede ser, por ejemplo, basarnos en algún modelo que ya esté dado y pensar en aplicarlo, pensar también, algo había mencionado Jorge acerca de, por ejemplo, reconocer qué tipos de variables aparecen, analizar cómo puede modificarse el modelo a partir de modificar esos parámetros.
Bueno, Aviso. La sí. basura oculta de tu teléfono ha llegado al límite. Por favor, límpielo a tiempo. Encienda este interruptor. Limpia automáticamente. A alguien le apareció una gallega diciendo un mensaje. Bueno, la idea era, a partir de algo de todo esto, que lo podíamos pensar o charlar juntos, quizás después da para que lo charlemos, comentar algunas experiencias que se pudieron implementar, y bueno, así que ahora quizás algunas compañeras van a charlar acerca de algunas experiencias que se pudieron ir desarrollando y se llevaron a cabo. Creo que cuando nos presentamos no habíamos comentado en qué áreas trabajábamos, así que bueno, quizás ahora a partir de las experiencias podrían charlar también acerca de en qué área trabajamos. Bueno, gracias por darnos para seguir hablando. Bueno, yo estoy trabajando en física, en la cátedra de Física 2, en la Facultad Regional Rafaela, para todas las carreras de ingeniería. Entonces, voy a compartir con ustedes una experiencia de medición de campo magnético generado por un solenoide, que nosotros venimos realizando en esta modalidad, digamos, desde unos años antes de la pandemia, pero una parte de la experiencia la hemos rediseñado completa para implementarla este año de acuerdo a la enseñanza basada en la modelización. Como bien se dijo antes, y para facilitar este proceso de modelización, partimos de conceptos básicos que ya fueron dados en teoría. O sea, los conceptos que se necesitan para trabajar este tema son la intensidad de campo magnético, la ley de Ampère. Esos serían los conceptos teóricos que los alumnos y las alumnas tienen que manejar. En general, cuando se dan estas clases de teoría, se dan ejemplos, y dentro de estos ejemplos se da el solenoide. Bueno, lo que sería conveniente para trabajar desde este enfoque sería no dar el modelo de solenoide desde la teoría, sino esperar a tratar de armar la propuesta didáctica como nosotros pensamos, para que los alumnos puedan ir pensando en el modelo del solenoide infinito. También necesitamos que los alumnos sepan utilizar un sensor de campo magnético y el software asociado. En nuestro caso utilizamos equipos comerciales, pero un sensor de campo magnético basado en efecto Hall se puede hacer casero, o se puede hacer algo con Arduino. Cada institución, bueno, verá a lo que puede acceder. Bueno, los materiales: se necesita un solenoide de cualquier tamaño, el nuestro es casero, así que lo pueden hacer, no es difícil. Como decía, el sensor de campo magnético, que tiene que estar conectado a una computadora, una fuente de corriente continua y cables. Continuamos viendo entonces cómo sería la experiencia tradicional y cómo sería la experiencia rediseñada. Como yo les decía, la experiencia tradicional consiste en general que a partir de la teoría, la clase de teoría desarrollada, se entrega una guía con instrucciones a los estudiantes sobre lo que hay que medir, y luego tratar de verificar los resultados esperados de acuerdo a lo que se estudió en la teoría. En cambio, en la experiencia rediseñada basada en la modelización, los alumnos desconocen en principio el comportamiento del campo magnético dentro y fuera de un solenoide, cómo varía de acuerdo a la posición dentro del mismo, qué ocurre en los extremos, cómo varía el campo magnético respecto de la intensidad de corriente que circula por el cable del solenoide. O sea, esos datos que constituyen el caso específico del solenoide son desconocidos, pero se conocen los conceptos fundamentales. Y entonces se presenta, para que ellos trabajen,
una secuencia de preguntas y de propuestas para guiar la experiencia y el proceso de modelización. ¿Podemos continuar? Bueno, ¿qué es lo que concretamente les proponemos a los alumnos? Ustedes pueden ver allí una fotografía donde se ve a los estudiantes colocando el sensor de campo magnético dentro del solenoide. Entonces, en la guía de actividades se les puede decir, por ejemplo, observar cómo varía el campo magnético con respecto a las distintas posiciones dentro del solenoide, utilizando el sensor, y hallar una gráfica. Esa gráfica, que también se puede ver en la foto de abajo, la produce el software asociado con este equipo, por ejemplo, y donde se puede observar ya cómo hay una zona del campo magnético que parece como una meseta, y cómo varían los extremos. Entonces, ahí es el momento de que el docente, a través de sugerencias, de preguntas, trate de activar, digamos, el pensamiento de los alumnos, tratar de ir sacando conclusiones, de motivarlos a seguir investigando, a ver qué pasa por afuera del solenoide, qué pasa si lo muevo para acá, para allá, qué pasa si lo entro desde el otro lado, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo por los dos extremos cómo se genera el campo magnético. O sea, tratar de que sean los alumnos quienes vayan generando, ¿no es cierto?, los pasos a seguir para llegar al objetivo, que sería encontrar un modelo, en este caso gráfico, por ejemplo, a través de la gráfica que allí se presenta, del comportamiento del campo magnético en relación a la posición dentro y fuera del solenoide. La otra experiencia que podemos proponer también es determinar cómo varía el campo magnético respecto de la corriente que circula por el solenoide. En este caso, se pide llegar a un modelo matemático, un modelo gráfico matemático, de B en función de I, que, bueno, nosotros sabemos por la teoría que finalmente va a ser una recta, pero los alumnos tienen que llegar a algo, a una serie de puntos que luego, con el mismo software, se podrá asimilar a una función, y de acuerdo a cómo les dé esa función, podrán inferir la relación que existe entre B e I. Como les decía, bueno, todo esto tiene que ser guiado mediante preguntas, que por ejemplo pueden ser, ¿qué pueden decir de la intensidad del campo B a lo largo del solenoide? ¿Qué piensan que ocurre en los extremos? Luego generar un experimento mental, porque nosotros vamos a tener un solenoide de una longitud determinada, pero el modelo de solenoide infinito requiere que uno imagine un solenoide muchísimo más largo. Entonces, ¿qué pasaría en su interior? ¿Cómo sería el campo magnético? ¿Para qué nos sirve pensar en ese solenoide infinitamente largo? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, son cuestiones que podemos ir pensando, y que los alumnos, a partir de los conceptos que ya tienen, que ya conocen cómo se calcula el campo magnético a través, por ejemplo, de la ley de Biot-Savart, etcétera, ellos van a poder llegar a que este modelo tiene un objetivo. Y lo mismo para la relación entre B y la corriente dentro y fuera del solenoide. Bueno, las dejo entonces con Susana para seguir con química. Bueno, gracias, Cecilia. Bueno, yo les voy a contar una experiencia que puede encuadrarse en esto de la enseñanza basada en modelización. En principio, nosotros les relatamos a los estudiantes la experiencia de Galván.
Galvani era un médico que enseñaba anatomía, tenía una rana con llanto de bronce, la toca accidentalmente con su bisturí y la rana salta. Entonces, Galvani piensa que la electricidad tiene su origen en la rana, es decir, que es una electricidad de origen animal, que de alguna manera está relacionada con la vida, y que hasta podría revivir animales muertos, ya que esta electricidad está asociada con la vida, como pasa en las rayas y en las anguilas eléctricas, pero no necesariamente en las ranas. Bien. El experimento de Galvani en su momento se hizo muy popular, y muchos otros de sus colegas quisieron reproducirlo, entre ellos Bolt. Bolton lo reproduce, pero no coincide con las conclusiones de Galvani. Él dice, me parece que la rana, no sé si es la rana lo que produce la electricidad. Yo creo que más bien tiene que ver con otra cosa, aunque todavía no sé bien qué es. El año pasado, como estábamos en pandemia, esta experiencia se realizó con chicos de segundo año de ingeniería mecánica, y estaban desesperados por hacer algo experimental. Lo hicimos, como verán, en una forma bien casera. Revolvieron toda su casa para encontrar pedacitos de cobre y zinc, o por lo menos de piezas que tuvieran revestimiento de cobre o de zinc. Y trabajaron con limones, porque son inofensivos y tienen ácido cítrico. En todos los casos, fíjense, no importa el tamaño del electrodo, no importa la forma, tenemos toda una variedad de fotos. Siempre la diferencia de potencial les dio el mismo valor, lo cual sugiere que depende del material de que está hecho el electrodo y no del área del electrodo ni del volumen. Eso es lo que pudimos hacer en pandemia. La siguiente diapositiva, ya lo hicimos este año en forma presencial. Les contamos de nuevo la experiencia de Galvani, pero no les contamos la pila de Volta. Tratamos de que ellos lleguen a modelizar. ¿Cómo hicimos eso? Les proporcionamos materiales, pedacitos de distintos metales, multímetros, obviamente, paños, agua destilada, soluciones de agua con sal, y los dejamos. Primero que midieran diferencia de potencial simplemente entre electrodos metálicos, del mismo tipo de metal, de distinto metal. En todos los casos no aparece diferencia de potencial. Después intercalaron un paño con agua destilada, con distintos metales o con el mismo tipo de metal, tampoco aparece diferencia de potencial. Pero cuando intercalaron un paño con agua salada y distintos metales, sí lograron medir una diferencia de potencial. Entonces dijimos, bueno, hay una diferencia de potencial cuando tenemos dos metales distintos y un paño con agua salada. No precisamos la rana. Eso ya fue una evidencia para el lado de Volta. Pusimos varias, por eso se llama pila de Volta, pusimos varios de esos pares de electrodos en serie y vimos que logramos encender LEDs. ¿Para qué hicimos esto? Para observar que circula corriente. Entonces, acá la parte experimental es muy sencilla a propósito, para que haya que reflexionar sobre cómo es el mecanismo. ¿Por dónde circula la corriente? ¿O qué piensa uno cuando habla de corriente? En general piensa en corriente electrónica. Seguro que por las patitas del LED circulan electrones. Y seguro que por los electrodos metálicos también. Pero ¿qué pasa en el agua con sal que está en la tela?
ahí tenemos iones. Y ahí empezaron a sospechar que existe la conducción iónica, cosa que es un tema muy interesante porque tiene muchas derivaciones que ahora les voy a contar. La siguiente experiencia que hicieron, esta fue motivada por ellos mismos, cambiamos el área de los electrodos, pero no la clase de los electrodos, y de nuevo vimos que se mantenía la misma diferencia de potencia. Entonces, ¿qué lograron establecer? Que se necesitaban dos metales distintos, hasta ahí estamos de acuerdo, o bueno, tenemos las mismas condiciones que Galvani, que tenía un gancho de bronce y un bisturí de hierro o de acero. Pero en vez de una rana, tenemos un electrolito, es decir, que alcanza a contener un electrolito, es decir, una solución que tenga iones. Alcanza para producir una diferencia de potencial y que funcione una pila. Si en la medida que vayamos sofisticando el modelo y sofisticando el razonamiento, esto tiene muchas capas. Los estudiantes podrían pensar, bueno, fantástico, ¿y los electrones de dónde salieron? Entonces eso engancha con las reacciones redox, donde uno de los electrodos efectivamente libera electrones, pues se está oxidando, y el otro los toma porque se está reduciendo. Y si esto es una pila, y si así funciona una pila, y es un lindo ejemplo de una reacción espontánea, es muy lindo o es muy útil en el caso de las pilas. Pero si se trata de una unión entre metales en una estructura metálica, lo que voy a tener es corrosión. Un metal se va a disolver y el otro no. Entonces, esta misma experiencia tiene muchas derivaciones interesantes para los químicos y tal vez para los físicos, como es el caso de relacionarlo con ecuaciones redox. ¿De dónde salieron esos electrones? ¿Por qué hay iones? ¿Cómo se produce la corrosión? Que en realidad es lo mismo que una pila, solamente que es la parte negativa del funcionamiento de una pila. Y a su vez, si es cierto que un electrodo se disuelve y el otro no, eso después dio pie a la idea de usar un electrodo que sí se oxida para proteger al otro, que es justamente la protección contra la corrosión más antigua. Los ánodos de sacrificio, los pedazos de magnesio que se ponen en los barcos. Bien, hasta aquí lo que me interesaba comentarles. Gracias. Bueno, por último, yo voy a hablar un poquito sobre la aplicación de modelos en el área de estadística, de la probabilidad y la estadística. En todo curso del nivel universitario se espera que los estudiantes puedan explicar sobre un conjunto de datos, puedan inferir sobre un conjunto de datos que explican y puedan predecir o tengan herramientas para poder predecir a partir de un conjunto de datos. Entonces, en base a esas tres cuestiones, si bien históricamente un curso de probabilidad y estadística se desarrollan una serie de contenidos que luego, de contenidos teóricos que luego se aplican en algunos problemas o ejercicios de aplicación, la idea de comenzar a trabajar con datos contextualizados se relaciona más con el uso de modelos para la enseñanza y se relaciona más con lo que en un futuro van a utilizar como herramienta. No solo aquellos que trabajen en estadística, sino
cualquier persona cotidianamente tiene que poder interpretar datos, porque en su carácter de consumidora de datos tiene que saber explicar. Entonces, una manera de poder trabajar en contexto hace que le puedan encontrar un poco más de sentido a la estadística. En cambio, todavía no, me está apurando, Jorge. Entonces, en ese sentido, para poder explicar o describir datos, trabajamos sobre lo que se llama análisis exploratorio de datos, o por lo menos se pretende trabajar con análisis exploratorio de datos. A partir de eso, poder resumir ese conjunto de datos y visualizar y ver posibles relaciones que haya en ese conjunto de datos resumido y visualizado. A partir de ese conjunto, de ese resumen, echar mano a modelos conocidos, modelos que permiten trabajar inferencia, para poder sacar conclusiones a partir desde una muestra que explique una población de estudio. Y por otro lado, trabajar con simulaciones que nos permite relacionar esto de las predicciones. A partir de un conjunto de datos, ver algún ajuste o cómo ajusta con algún modelo teórico que permita predecir. Ahora sí. Bueno, esto de explorar y describir datos. Tomar, en lugar de trabajar a partir de un conjunto de datos y decir, bueno, calcule la media, la mediana, la moda, etcétera, etcétera, ver qué sentido tiene media, mediana, moda, por ejemplo, entre algunas medidas resúmenes. Y qué sentido en contexto. Entonces, a partir de una pequeña o gran cantidad de datos, de una matriz de datos dada en bruto, tratar de observar posibles patrones o comportamientos. Y en el caso del área de la ingeniería, nuestra idea es trabajar sobre algunas áreas que tengan que ver, que sean transversales quizás a distintas áreas de ingeniería. Por ejemplo, el control de calidad. Trabajar en algún problema a partir de una situación de control de calidad hace que puedan encontrarle algún sentido al análisis de datos. Esto como experiencia lo venimos haciendo previo a la pandemia, al inicio del curso de probabilidad y estadística, y simplemente trabajando con pocos conceptos de una introducción de análisis exploratorio de datos, simplemente con una cantidad de conceptos de pocos de estadística descriptiva. Les planteamos a los estudiantes un problema con alguna o algunas preguntas que no sean esto de calcular tal medida, resumen, sino un problema contextualizado. Por ejemplo, recuerdo algunos de los que hayamos hecho que a partir de un conjunto de datos les planteamos la contaminación de los peces del río Tennessee. ¿Por qué? Porque era un conjunto de datos que habíamos encontrado nosotros en su momento y habíamos visto un buen desarrollo estadístico que nos permitía pasar desde lo básico de la estadística, el análisis previo, hasta la inferencia. Hasta la inferencia primero informal, que surge de trabajar con un estudio descriptivo de datos. Aquellos autores que están especializados en enseñanza de la estadística recomiendan trabajar la inferencia informal desde secundario, escuela media. Eso no ocurre, entonces los estudiantes llegan a la universidad, no solo del área de ingeniería, sino de otras áreas, con casi nulo desarrollo de conceptos de estadística. Entonces tenemos que empezar, sería deseable empezar con un poco de inferencia informal. Entonces,
pensar en modelos que ajusten con ese conjunto de datos que se tienen nos puede permitir pensar en alguna inferencia que luego, digamos, en el transcurso de la cursada, pueden llegar a encontrar otro modelo que les permita hacer una inferencia más formal. Ahora sí, seguimos. Con respecto a esto de la simulación de experimentos aleatorios, se pueden hacer algunas simulaciones en forma manual, digamos con algún elemento, ahí puse una moneda, pero no tiene por qué ser una moneda, con algún elemento físico donde se pueda observar y caracterizar los experimentos aleatorios que tienen que ver, que están caracterizados por la variabilidad y para que cada estudiante pueda, digamos, observar esa variabilidad de un experimento. Entonces, puse el ejemplo de la moneda porque es muy clásico. Podemos simular mediante algún programa sencillo, puede ser Excel, puede ser GeoGebra, puede ser algún otro programa. El GeoGebra es bastante interesante porque nos permite visualizar y además trabajar con tablas. Entonces tenemos dos vistas simultáneas y permiten, a partir de una visión frecuencial, hacer una repetición de experimentos y ver cómo modeliza con un modelo teórico que se conoce de antemano. Como es si nosotros preguntamos cuál es la probabilidad de que salga una cara en una moneda, todos van a decir 1/2. Bueno, no siempre es 1/2. La moneda debería ser una moneda legal, o sea que tendría que tener la misma probabilidad de ocurrir de un lado o del otro. Si nosotros modificamos esa simulación, donde supongamos que esa moneda tenga distinto peso, cara o seca, ya el modelo teórico que va a ajustar no va a ser igual a la probabilidad 1/2, sino que vamos a tener otro modelo que ajuste. Entonces así podríamos ir viendo otro tipo de modelos otro tipo de experimentos que modelicen de otra manera para ver cómo ciertos modelos van ajustando a determinados experimentos y otros no. También podríamos construir un modelo a partir de generar un experimento aleatorio que, por ejemplo, podría ser, ahora estoy diciendo algo así al azar, ir a observar cuántos autos rojos entran al estacionamiento de un supermercado. Entonces yo podría contar hoy, mañana podría contar otro así, y generaríamos una tabla con frecuencias. Eso nos permitiría predecir, si tuviéramos muchas muestras, podríamos hacer de generar un modelo que nos permita predecir cuál es la probabilidad de que entre un auto rojo en determinado horario a un supermercado. Son experimentos sencillos que nos permiten construir un modelo sencillo. Así podríamos empezar a trabajar con otros modelos más, digamos, más sofisticados, entre comillas. Podríamos modelizar, por ejemplo, el teorema central del límite, generando muestras pseudoaleatorias con algún programa, donde vamos a ver que a mayor cantidad de muestras, vamos a ir observando cómo se va conformando una distribución normal o una forma de campana ese conjunto de datos. Entonces, no solo podemos comparar con modelos conocidos, sino ir construyendo otros modelos que no se puedan ajustar con ninguno de los modelos conocidos. Sigo. Bueno, con respecto a la inferencia, dije que comenzamos con la inferencia informal para llegar a inferencia formal. Una experiencia que hicimos durante pandemia fue trabajar con
la parte de inferencia estadística, particularmente con con test de hipótesis, a partir del modelo general, el que me permite llegar a una conclusión a partir de plantear una hipótesis, establecer determinadas pautas hasta llegar a la conclusión. Ese es un modelo general. Luego, para distintos tipos de hipótesis, se necesitan distintos estadísticos, que son las pruebas que uno tiene para llegar a una conclusión. Entonces la experiencia que llevamos a cabo fue esta. A partir de que los estudiantes aprendieron ese modelo general, les entregamos distintos problemas al azar y cada uno de ellos tuvo que trabajar sobre ese problema, resolver a partir de un conjunto de datos cuál es el modelo que mejor ajustaría para responder a ese conjunto de datos y para tomar una decisión. Luego de eso, tuvieron que hacer una presentación, cada uno de su problema, y en una segunda instancia se discutió en grupos también de estudiantes al azar, donde cada uno de los estudiantes contó cuál fue el problema, cuál fue la pregunta que tenían que responder, y luego se realizó como una especie de debate para ver cuál era el alcance de cada modelo que habían utilizado y si ajustaba o no correctamente a lo que ellos habían planteado. Entonces, si bien partimos de un modelo general, que es el modelo de test de hipótesis, luego tuvieron que hacer alguna investigación para ver cuál de los modelos particulares ajustaba mejor para resolver el problema. Realmente esa experiencia fue muy enriquecedora porque luego de una devolución que tuvimos con los estudiantes, esto lo hicimos dos años seguidos, nos hicieron algunas afirmaciones respecto de que cuando empezaron a investigar acerca de los modelos, empezaron a entender un poco más el mecanismo del test de hipótesis. Porque si bien es un mecanismo muy sencillo, es un poco complicado de comprender cuál es la decisión a la que se llega. Porque la decisión a la que uno llega a partir de un modelo tiene asociada un nivel de error, un nivel de equivocarse. Y eso tiene que ver con que el modelo ajusta de cierta manera y, como dijo Jorge al principio, el modelo no explica completamente esa situación en particular. Bueno, esto es en general lo que estuvimos trabajando en la parte de estadística. En nombre de todos y todas, les agradecemos por la atención. Y bueno, quedan para las preguntas ahora. No sé si alguien tiene alguna pregunta para algún área. Yo no tengo ninguna porque fueron excesivamente claros todos. Ay, Bueno. Porque fueron lindísimas las aplicaciones y nos están dando pautas como para probar, dependiendo de la materia en la que estemos trabajando. Ahí Cintia tiene una preguntita. No era ninguna pregunta, estaba aplaudiendo, porque coincido con Liliana en que fueron bastante claros con sus explicaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Y en qué área trabajan o si habían, Liliana o Cintia, si quieren contar, si habían hecho alguna experiencia relacionada con modelización o por qué les había interesado participar? Yo en tecnológica trabajo en el grado con ingeniería eléctrica, donde doy variable compleja, así que ahí es muy difícil y soy el apoyo de electrotecnia, así que el profe de electrotecnia es el que hace todas las modelizaciones y esas cosas.
pero colaboro en el posgrado de Ingeniería en Calidad, de la maestría en Calidad con estadística. Así que lo que me presentó María Cristina, nosotros tratamos de... Yo aparte trabajo en la Universidad Nacional del Litoral, en donde ahí sí puedo jugar un poco en matemática, porque tengo los ingresantes, en primero hice matemática 1 y 2, y en la estadística básica, así que permanentemente usamos la idea de cómo sirve la matemática cuando me meto en la física y usamos el modelo de cinemática, o cuando doy límites. Justo ahora les di un ejercicio en donde la propuesta es que calculen qué pasa con la masa de una partícula cuando la velocidad tiende a la velocidad de la luz, que es un límite clásico, un ejercicio que plantea Stewart, y las respuestas han sido maravillosas. La partícula explota, la masa no es que tiende a infinito, sino que explota directamente. Y tratamos de permanentemente ejemplificar la matemática en el contexto de las distintas ciencias y como un lenguaje para explicarlo, y que el modelo es la síntesis, como decía Jorge, una síntesis de la realidad que me permite probar cosas. Por eso me interesó la charla, porque están trabajando en cosas en donde indirectamente, sin pensarlo como una aplicación de la modelización, la estamos usando como ejemplos. Ay, perdón, yo siempre estoy con cámara apagada por la malísima conexión que tengo. No importa. Te quería decir algo, Liliana. Yo también trabajo en maestría en calidad y hago trabajar a los estudiantes con datos, inclusive con datos que traigan ellos. De sus orientaciones, y empezamos de la misma manera que empezamos en estadística de grado, que empiecen a ver cómo los datos les hablan, les digo yo, a ver qué les dicen los datos. Sí, sí, usamos el mismo vocabulario, y siempre me preguntan en qué idioma hablan los alumnos, no sé si te ha pasado. Pero es muy, muy lindo. Nosotros ahora estamos trabajando de otra manera. Empezamos con la idea de, como tenemos una carrera que les pide como trabajo final de grado hacer una investigación, y tienen que ser generadores de datos, les pedimos que le tiramos algunos artículos, y a partir de ellos generan una encuesta y generan sus propios datos, y los van construyendo desde el vamos. Es una media enseñanza por proyectos, porque es muy restringida, pero a su vez los modelan indirectamente, porque tienen que encontrar modelos de ajuste, modelos que les permitan explicar lo que están viendo. Entonces, sí, es de muchísima aplicación, al menos en matemática. Y alguna vez trabajé en forma conjunta con la cátedra de química y la de física, en donde se jugó con justamente la parte de tener agua pura y ver que no conduce, tener agua con sales, ver que conduce, e indirectamente, por un lado, química miró justamente la parte de la ionización, y la parte de física vieron la ley de Ohm. Como Victoria es igual a la reina de Inglaterra, yo soy de otra línea, entonces la ley de Ohm pura es R igual a B por I. Esa regla mnemotécnica la tengo desde el secundario. Por eso es muy, muy útil cuando a uno le toca enseñar matemática y estadística. Buenas tardes. Perdón. Hola Fernanda. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Les quería hacer más que nada una consulta. En mi caso, yo soy profesora de físico-química, hace poco tiempo en Rafaela estoy viviendo, y nosotros fuimos con colegio, lo llevé a la planta de agua potable, la planta de ósmosis inversa, que está en la calle Irigoyen. Y bueno, con los chicos queremos, o sea, yo les decía que ahora hagan un modelo en base al proceso de ósmosis inversa dentro de la materia, como para integrar varios temas que vimos dentro de la materia. Eso es considerado un modelo también, ¿no?
hacer una maqueta o explicar los pasos del ingreso del agua, por dónde todos los mecanismos que hacen para potabilizar el ingreso, egreso. Todo. Yo quería preguntar aparte, ¿qué le podríamos, para que a los chicos les quede todo integrado, qué podría tener en cuenta más allá de la maqueta y que ellos me expliquen los pasos? ¿Qué le podría, dentro de lo que es físico-química, qué contenido? Ustedes que tienen más experiencia. Que conteste yo por el lado de la química. Yo creo que sí, que una maqueta. Porque es físico y químico, así que el proceso de diosmosis. El diosmosis inversa, claro, o sea, vamos a contarle a los profesores. Uno tiene un agua con sal, una membrana en el medio, y un vaso con agua pura, y normalmente la sal va para el lado donde está el agua pura. Ya termina teniendo más agua. Te escucho más o menos. La ósmosis inversa es lo que se usa para desalinizar el agua de mar, para sacarle la sal al agua de mar, que es lo que hacen algunos países que están en el borde del desierto, tienen mucho dinero, pero no tienen agua. Claro, en este caso es para sacar más que nada lo que es minerales del suelo, porque es agua de perforación, y en el caso de aquí, en el caso de Rafael. Los sedes, claro. Sí. Sí, son otras para mí una maqueta es perfectamente posible, tal vez con pelotitas de distinto tamaño, donde las más chiquitas sean el agua y las más grandes sean la sal. Que hagas una pared con agujeros en el medio, una palangana, una pared con agujeros, pelotitas grandes que son la sal, pelotitas más chicas que son el agua, pasa el agua y no pasa la sal, una cosa así. Claro. Eso se me ocurre como maqueta. Sería muy gráfico. De todas maneras, no sé cómo es bien el proceso químico, pero cuando uno enfrenta un problema, o en este caso el problema de eliminar minerales del agua con algún mecanismo tecnológico, uno no necesariamente tiene un modelo involucrado. Hay muchos modelos o submodelos, si se quiere, pero modelos que operan en interacción para poder dar cuenta del fenómeno. Es muy probable que operen varios. Yo no sé cómo funciona en particular la planta, pero es común que las plantas potabilizadoras tengan distintos procesos involucrados en el medio. Primero se filtra el agua, después le eliminan determinadas sustancias, después se la potabiliza con tal sustancia, y todos esos procesos responden a distintos modelos científicos, digamos. Ahora, si yo trabajo con estudiantes que son estudiantes secundarios. Secundario, y que ven contenido, por ejemplo, como el tema de los átomos, las moléculas, en ese año, ¿no? Pero de todas maneras son chicos, bueno, que ya vieron, porque son repitentes, entonces yo como para estimularlos hice más que nada la visita, como para que vean la aplicación, y como eje transversal el tema del agua. Entonces, es como que estoy relacionando todo lo que tenga que ver con la química con el agua, y todo lo que se hace con el agua como molécula importante y vital para la vida. Entonces, ellos al ir al lugar les explicaron todo el tratamiento, y bueno, ahí es distinto ya cuando uno va al lugar y ve y valora más quizás el tema del cuidado del agua, que cuando no sabes todo lo que implica, el gasto que implica el mantenimiento, por ahí uno no tiene noción de Claro, eso. eso es valorativo. Me parece fantástica la visita, y lo que se le puede sacar ahí me parece que es enorme. Un elemento que yo introduciría es que no necesariamente para trabajar con la modelización hay que llegar al modelo tampoco. Ni siquiera al modelo que funcione.
uno le puede proponer a los alumnos que conjeturen posibles modelos, o que conjeturen posibles explicaciones. Uno no tiene por qué hablarle de modelo en sí mismo, ¿no? De por qué pasa esto o cómo se puede lograr esto, y lo pongan a prueba. Cuando uno hace eso, está trabajando con una parte de lo que yo mencioné como pensamiento necesario para llevar a cabo modelizaciones. Hay muchos elementos que uno debe poner en juego para modelizar. Uno debe poder conjeturar, poder, poner a prueba, que en varias experiencias se mostró eso, trabajar con analogías, motorizar formas de pensamiento diferenciadas. Si uno tiene in situ la explicación de cómo funciona, probablemente los alumnos no tengan clara toda la explicación ni puedan reproducirla, más que a medias. Pero a partir de eso uno puede hacerle conjeturar cómo filtrarían agua para eliminar la sal, por ejemplo, ya que lo mencionó Susana, del agua. ¿De qué manera podrían pensarlo a partir de lo que vieron? Pero insisto, lo interesante de tener el enfoque de modelización es que uno puede pensar en trabajar partes. Sí, no es el modelo el objetivo solamente. Claro. Pero sí uno tiene que cambiar tal vez la idea de hagan esto y miren que obtienen esto. Es la idea de prueben, a ver qué pasa si hacen esto. Claro. ¿A dónde va el camino? Es un camino abierto también. Pero también es cierto que aprendan a desalinizar agua no es la idea. Digamos, lo pueden aprender en cualquier momento eso. Lo que importa, en todo caso, es que aprendan formas de pensar que le permitan generar modelizaciones a futuro o entender modelos. Digo, A mí lo que me llamó la atención, me gustó en ese caso, cuando divido los grupos, les digo que piensen cómo representarían la maqueta, y uno de los grupos me dijo de lo que le llamó a ellos la atención. Les gustó las membranas. Entonces dice que eso lo van a hacer. Y al principio decía, viste, que uno por esa estructura y dice, no, yo quiero que esté todo en la maqueta con toda la planta. Entonces dije, bueno, le digo, representen eso nomás y expliquen para qué sirve. Listo. Es lo que a ellos les llamó la atención. Es que eso lo que es interesante también es saber por qué se usa una planta de ósmosis inversa en nuestra zona. Yo soy de Rafaela, no te conozco, pero bueno. Yo hace 3 años que estoy de Rafaela, soy santiagueña. Porque nosotros tenemos un problema de arsénico en toda nuestra zona. El agua de toda nuestra zona está muy contaminada de arsénico. Por eso hay distintas formas de potabilizar el agua que corresponden a soluciones a diferentes problemas, porque los que extraen el agua, por ejemplo en Rosario del río Paraná, no tienen que hacer una planta de ósmosis inversa, tendrán que filtrarla, clorarla, etcétera, etcétera, para eliminar otro tipo de contaminantes. Entonces hay procesos que se modelizan de diferentes formas también. Nosotros tenemos que extraer agua subterránea que tiene, por ejemplo, arsénico y otros metales que son malos para nuestra salud. De paso, cualquier necesidad o cualquier información que ustedes necesiten, el Laboratorio de Química de la UTN se especializa en eso. Pero es bueno saber también por qué se utiliza ese proceso y no se utiliza otro proceso de potabilización, que corresponde a otro modelo debido a otra problemática. Claro, sí, ellos, por ejemplo, y si vieron la comparativa entre la planta de tratamiento, por ejemplo, cuando estás en cercanía, en este caso del río, y en el caso, bueno, de acá, de Rafael. Muy interesante, la verdad, a mí me gusta, porque yo viví en Santa Cruz, y ahí hicieron una planta de ósmosis inversa,
bueno, mucho más grande, porque es para toda la población, pero claro, como decía Susana, con la desalinización, que en ese caso son membranas distintas y también no hay algunas partes que no están, por ejemplo, un tanque que nos hacía falta en el caso de Rafaela, que es el que le agrega después la parte de gusto al agua, bueno. Así que no, entonces yo estaba viendo las comparativamente, yo a los chicos, a mis alumnos de Santa Cruz, cuando trabajaba, los llevé a las de ahí, y ahora estoy con los chicos de aquí, de Rafaela, así que la verdad que es muy interesante. Entonces yo ahora ya tengo en cuenta que ahí en la universidad están trabajando como por ahí, si ellos tienen que buscar alguna información o algo. Bueno, muchas gracias. Sí, es como decía Jorge, por ahí te conviene modelizar una parte del proceso muy grande para modelizar todo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta yo de eso, de lo que estaban hablando de la ósmosis inversa? ¿Eso es lo mismo que las membranas semipermeables que se usan en... ¿Biología? Claro, por ejemplo, para diálisis y demás. No sé seguro, pero una membrana para ósmosis tiene agua y sal, y es como un colador que tiene agujeritos de tal manera que deja pasar agua, pero no la sal, porque la sal es más grande. Ah, claro, es una semipermeable de alguna manera. Claro. Sí, Lo que se llama inversa porque hay que hacerlo a presión, porque no es un proceso. Claro. Sí, es como yo también, yo soy bióloga y profesora de ciencias biológicas. Yo le digo a los chicos que todos los modelos, todo lo que se aplica en la vida real de los humanos es sacado de la naturaleza. Entonces, en el caso de la ósmosis inversa, todas las células tenemos membranas semipermeables, como decía el señor, y bueno, en este caso se le aplica un proceso físico que sería la presión. Así que está interesante, a mí me apasiona mucho el tema. Así que muchísimas gracias. No se te escucha, Susana, estás en mute. Al final de la presentación están todos los mails, así que cualquiera que tenga interés en seguir con cualquiera de nosotros o con todos, charlando, es bienvenido. Bueno, ¿se puede agregar los mails? Yo tengo los mails de los inscriptos, así que... Ah, bueno. ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor. La idea de los autitos rojos que contaste, Cristina, que tiene que ver con inferencia informal, ¿no? En parte, me recordó que Tales, el del teorema de Tales, fue un tipo que se hizo famoso, más allá de que no había nada escrito, cuenta la leyenda, por predecir un eclipse. Y que obviamente lo predijo y funcionó, bastante bien lo predijo. Y la idea es cómo lo predijo el eclipse. Y lo predijo en función de los grandes datos que tenía de los babilonios, que habían registrado eclipses durante varios siglos antes. Él tenía esos datos y a partir de esos datos hizo una inferencia de cuándo se iba a producir el eclipse. No tengo idea, no está escrito en ningún lado cómo hizo la inferencia, pero yo me puedo imaginar que hizo una inferencia un tanto informal a partir de algún patrón que haya encontrado respecto de los eclipses, pero del estilo de los autos rojos. Digo, esto para asociar que los modelos históricos también funcionan Claro. Sí, para disparar temas.
Sí, también, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me ha tocado dar algunas clases de cuando empezábamos calorimetría, entonces se contaba el modelo del calórico, cómo ese modelo fue evolucionando al calor como una forma de energía, como energía en tránsito. O sea, también ayuda el contar modelos como antiguos, digamos, o modelos que ya no están vigentes, y explicar por qué no están vigentes, por qué no pueden explicar determinadas cuestiones, y el modelo actual, porque no deja de ser un modelo, que puede explicar mejor que el otro, o la dualidad de onda-partícula, por ejemplo, la luz como un rayo, la luz como una onda. ¿Qué puedo explicar con el modelo ondulatorio? ¿Qué puedo explicar con el modelo como un rayo? La óptica geométrica, la óptica física. O sea, está presente en todo, en la física es permanente. Y es interesante ver las limitantes del modelo. Ahí en la luz, en la óptica se da de manera muy clara, ¿no? Es más, hay que dar las dos para poder entender determinados fenómenos, así que está bueno que se sepa también esa limitación de cada modelo, como que lo que la ciencia dice no es algo absoluto que sirve para todo y la pura verdad, es un modelo que trata de explicar algo que quizás después evolucione hacia algo mejor, pero que los alumnos también se lleven esa idea, ¿no? María Eugenia, creo que levantó la mano. Sí, justamente quería hacer un comentario respecto a esto último que comentaba Cecilia. Yo estoy en la Universidad Tecnológica, también en la regional de Aedo, en Química General, y a mí me pasaba que siempre al principio, cuando explicábamos los modelos atómicos, me daba la sensación de que los estudiantes no tenían ni idea de qué les estábamos hablando con modelos. Y entonces este año, tratando de, bueno, buscar cómo una vuelta de tuerca para que realmente entiendan un poco más, encontré una experiencia que se llama la experiencia de la caja negra, donde yo preparé unas cajas de cartón con algunos objetos adentro, unas esferitas, dados, un libro. Eran 4 o 5 cajas más o menos, y se las di a distintos grupos. La caja estaba cerrada y ellos tenían que empezar a preguntarse qué había dentro de la caja, por cómo se movía, por el sonido que hacía. Entonces se iban haciendo preguntas y tenían que, bueno, proponer cosas dentro. En ningún momento la abrían. Y bueno, cada uno como construyó un modelo de lo que tenía su caja. Y entonces después les di unos imanes. Y con esos imanes algunos pudieron mejorar ese modelo, porque algunos vieron que lo que había era atraído por el imán o no, y entonces hicieron como un modelo mejorado. Y bueno, con todo esto la idea era que ellos pudieran compararlo con los modelos atómicos, que en esa época fue algo parecido. O sea, los científicos de hace 200 años no sabían qué había dentro de la materia, y a través de experimentos fueron creando esos modelos. Y me parece que con esta experiencia, no sé si bueno, seguramente no todos, pero pudieron llegar un poco a entender más a qué nos referimos con un modelo, que es una simplificación, que toma algunos puntos, que me permite explicar algunas cosas, pero que la ciencia después puede mejorarlos. Y después, bueno, cuando vimos los distintos modelos, ahí sí vimos esto de que, bueno, van haciéndose más complejos y permite explicar cada vez mejor. Me quería comentar, porque a mí la verdad es que me dio un buen resultado, no arrancar directamente planteando el modelo de Thomson, el modelo de tal, el modelo, y que era medio como memorístico, y no llegaban
entender nada. Y bueno, de esta forma creo que me parece que lograron comprender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de modelo. Recuerdo lo que algunos llaman alguna experiencia como por analogía, ¿no? Claro. Buscar en otro ejemplo, pero algo similar a lo que, como vos decías, bueno, el que alguna vez trató de entender algo sin poder verlo, se encontraba en una situación similar a la de ellos. Claro. Con las cajas negras, digo, ¿no? Hay algo, una pata que no trabajamos en este caso, pero que tiene que ver con la modelización, que es el trabajo metacognitivo. Es decir, no solo empezar a trabajar con la modelización, sino empezar a trabajar con lo que uno está haciendo al desarrollar el modelo o al poner a prueba el modelo. Esta idea de cómo es el proceso de modelización, en qué consiste un modelo, para qué me sirve un modelo. Es decir, el trabajo más allá de lo estrictamente científico, que sería el proceso de modelización, pasar a la reflexión de lo que uno está haciendo como proceso. Yo con las cajas negras, me encanta eso de la caja negra, que es la caja cerrada. Yo lo único que no haría es abrirlas. Claro, porque en definitiva, cuando uno le encara a la naturaleza y se arma un modelo, no tiene la caja para abrirla. Lo que uno tiene en todo caso es la posibilidad de indirectamente chequear el modelo. Entonces yo no abriría la caja, la dejaría cerradita, pero diría, ¿se les ocurre alguna manera de probar que el modelo funciona? Que la conjetura que tienen, más que modelo, la conjetura del modelo funciona, porque a lo mejor se puede pensar en alguna. Por ejemplo, si alguna caja o algún frasco está llena de un líquido, podrían llegar a probarlo metiendo algo aún sin abrirla. Pero tienen que idear no solo de qué están hablando, sino además cómo hacer para probarlo, lo cual implica que ellos piensen qué consecuencias tiene la presencia de eso ahí adentro sobre aquello que yo voy a introducir, por ejemplo, ¿no? O sea, le lleva a otro plano que es el poner a prueba. Solo a modo de sugerencia. Claro, por ejemplo, con lo que decíamos, bueno, que haciendo algunos estudios con otras técnicas o con otros instrumentos que no teníamos. Por ejemplo, si pudiéramos calentar, pudiéramos mirar a través, pudiéramos tener una fuente de rayos X, o pudiéramos destruir. Tendríamos la caja, bueno, con digamos distintas técnicas más o menos destructivas o más o menos invasivas, ¿qué otra información podríamos sacar como para, digamos, comprobar esas hipótesis o no? Claro, ahí Cintia comentaba algo en el chat también, acerca de que lo usa en secundaria y no la abre. Claro, no, y se quedaban con la intriga y querían saber qué había, pero... No, para mí es lo mejor. Me lo guardé yo, me lo guardé. Me dije, a lo mejor a fin de año, cuando prueben todos los parciales, las traigo y las abrimos. ¿Alguien trabaja en formación docente? ¿Algún profesorado o algo? No. Yo trabajaba en otra provincia, pero ahora me inscribí, espero que me salga. Yo trabajo, buenas tardes, pero estoy con licencia sin goce de sueldo en ese trabajo, era viernes a la noche, en un instituto de formación docente de matemáticas, para profesores de matemáticas. Ah, mira. Porque yo hice una actividad una vez en formación docente, que era poner armar dos grupos y ponerlos a debatir
argumentando a favor o en contra de dos modelos en disputa, que dos modelos que estuvieron en disputa en una época histórica, que era el modelo del mar de aire de Torricelli, la explicación de por qué no sube el agua más de 10,33 metros. Torricelli la da como el mar de aire, la presencia del mar de aire. Digamos, la clásica explicación de que la presión atmosférica, digamos que empuja el agua para que suba por la pajita y llega a un nivel en que se equilibra. Versus la hipótesis anterior, que estaba vigente, que era la hipótesis del horror al vacío, que funciona al revés, de algún modo, que es que el agua sube porque uno chupa. En vez de el aire empuja, es porque uno chupa, digamos. Uno porque saca y el otro porque empuja. Y entonces los puse a debatir, argumentando a favor o en contra. Uno tenía que defender el modelo del horror al vacío, el otro tenía que defender el modelo actual. A debatir entre ellos y dar argumentos a favor y en contra. A favor de su modelo, en contra del otro. Y sostener el debate. Fue una experiencia muy interesante, con varias conclusiones, pero una que me llamó mucho la atención y era la dificultad que tenían los futuros profesores, esto era el cuarto año de profesor, estaban por recibirse ya, para defender el modelo que no era el que ya conocían aceptado actualmente. Es decir, los que tenían que defender el modelo del horror al vacío tenían serias dificultades para defenderlo. Los otros, bueno, tampoco era que defendían frente a ataques muy fuertes, pero los otros se agarraban de ese modelo, que era el que ya habían estudiado en algún momento, de hecho se estudia en secundario, pero me llamó la atención este resultado porque yo pensé que son futuros docentes que van a tener que enfrentar alumnos que les presenten modelos cualesquiera. Y lo que van a tener que hacer es tratar de mostrarles o hacer que sus alumnos prueben por sí mismos que el modelo funciona o no funciona. ¿Se entiende? Si yo quiero enseñar modelización, tengo que poder situarme como modelizador. Y me tengo que situar como modelizador pudiendo defender cualquier modelo. No importa si me lo creo, pero tratando de argumentar a favor de mi modelo y en contra del otro. Los tengo que situar porque los alumnos van a traer cualquier modelo. En el momento en que Fernanda les haga que le presenten el modelo de por qué funciona la maqueta, le van a tener que argumentar o te van a plantear cualquier cosa muy cercana a lo que es o muy lejana a lo que es. En todo caso, uno, si quiere trabajar la modelización, no tiene que decirle, no, ese no es. Tiene que empezar a trabajar con argumentos en contra o argumentos a favor de ese modelo, pero es con argumentación y no con la ley del modelo del conocimiento aceptado actualmente. Me llamó la atención porque me preocupó que los profesores no pudieran hacerlo eso, que no pudieran tener ese relativismo de cambiarse de modelo, ponerse en cualquier lado. Pero bueno, a nadie le debe haber pasado eso si no están en formación. Sí. Desde mi experiencia, bueno, yo en ese instituto dedicaba a enseñar con tecnología. Bueno, en un principio recorríamos el programa dispuesto por la provincia de Buenos Aires, que es donde está el instituto, y al final de la cursada, que es una materia de segundo año, ellos tenían que producir una clase o un par de clases utilizando tecnología libre. Y a mí me llamó la atención que justamente en los años que di la materia, nunca nadie trató de utilizar esta forma, ¿no?
tratar de que tus alumnos modelicen, o siempre era, a pesar de todo lo que habíamos leído y demás, siempre era, en la mayoría de los casos, llevar la clase normal, presencial, pero utilizando un video en general, o utilizando el GeoGebra, que era lo más utilizado, ¿no? Y bueno, ahí es como que cuando yo comenté en 2 grupos, ellos me dijeron, bueno, pero nosotros estudiamos de esta manera, es muy difícil despegarse de cómo estudiamos nosotros y armar, no, se entusiasmaban, pero en el momento de diseñar ellos, yo les decía, esto después les va a servir para cuando ustedes den clase y demás. Bueno, pocos grupos, ¿no? Se copaban, por decirlo de alguna manera, para hacer algo distinto. En general, como que seguían, utilizaban la tecnología, pero dentro del formato de clase presencial, ¿no? Que no era el objetivo mío en este caso, de este trabajo. Bueno, este año cambié de trabajo, así que estoy con licencia. Pero bueno, ¿cómo nos condiciona de alguna manera cómo aprendimos nosotros en la escuela media? Creo que ahí, porque esto de argumentar no se ve mucho, ¿no? Y cuesta bastante. Y modelizar también. Sí. Totalmente, en la secundaria casi no se ve, entonces ahora está en los planes nuevos. Es más, en Sur había una materia que se llama modelización en ciencias, como que está ahora, pero igual nosotros para enseñarlo tuvimos que buscar información y tratar de entender uno. Así que no, pero por eso es como algo nuevo, se podría decir como algo como incipiente, pero en realidad es algo que hace años está. Pasa que ahora se lo quiere trabajar de la secundaria justamente para que no pase eso en la universidad o en los profesorados. Por ejemplo, yo lo escuché mucho a Duris Bravo. A Duris Bravo, él habla mucho de este tema de modelización. A mí me costaba entender una barbaridad, lo veía muy abstracto, no lo entendía hasta que, bueno, por el tema de la concepción de la ciencia y toda esa parte, siendo que tengo la formación de bióloga, me costaba un montón. Imaginemos los alumnos. No es No, claro. Pero cuando es algo concreto, así como comentaba la profe del tema de la caja, cosas prácticas, sí, como hablaba vos también, Jorge. Claro, hay que trabajar eso. Eso, Aduris trabaja mucho en naturaleza de la ciencia. Digamos, la idea metacognitiva de esto. Pero hay muchas cosas concretas que uno puede trabajar para ir por el lado de la modelización. Y si se quiere, hay modelizaciones muy sencillas que uno puede plantear y concretas. Yo alguna vez me acuerdo haber planteado, uno puede hacer un modelo de corte de una madera, por ejemplo. Uno va a comprar, se quiere hacer un mueble. Y compra una placa de melamina, una placa de madera, y pide que le hagan los cortes que le convienen en función de las maderas que necesita, aunque es una estantería. Y uno puede hacer cortes optimizando la cantidad de cortes u optimizando la cantidad de madera que va a usar. Es decir, a lo mejor le conviene más comprar más madera haciendo menos cortes que comprar menos madera haciendo más cortes, porque depende de lo que le cobren el corte de la madera. Pero uno puede pensar en darles a los alumnos modelizaciones de ese estilo, simplemente. Eso ya es un trabajo de modelización, un modelo de optimización de algo, pero de algo concreto, digamos. Bueno, y así hay otras cosas concretas para modelizar. Bueno, Cecilia se tuvo que ir ya y
pidió disculpa, pero tenía que retirar y me avisó que les diga. Y no sé si tendríamos que ir cerrando, salvo que haya alguna consulta o algún comentario más. Lo que vamos a hacer es mandarles luego el link del webinar, de la grabación. A eso, Cristina, te iba a preguntar. Sí, lo voy a colgar, lo voy a subir lo tengo ahora en mi cuenta personal, pero lo voy a subir al YouTube del grupo. Así que se los voy a mandar por mail, el link. Vale. Ahí ya también está el de modelización matemática, así que al que le interese también pueden verlo. Genial, gracias. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cristina, bueno. Ya puedo dejar de grabar. Claro. Sí. Gracias, porque